Ok, ya, entonces voy a ir empezando desde donde estaba. Entonces hemos visto, la clase pasada hemos visto esto de autovalores y autovectores. Y ahora vamos a observar, como decía, miramos de nuevo la ecuación lineal que me describe el facto que un vector es un autovector con autovalor lambda, ¿ya? Entonces esto de acá. Entonces, tengo AB es igual a lambda B, suponiendo que lambda es fijo. Esta es una operación lineal en V, una ecuación lineal en V. Así que cuando tengo dos soluciones de una ecuación lineal, dado que todas las operaciones a la derecha y a la izquierda de este signo de igualdad son lineales, son operaciones lineales, multiplicar por un escalar o multiplicar por una matriz, entonces las soluciones de la ecuación forman un espacio vectorial, ¿ya? Y entonces este espacio vectorial lo llamamos autoespacio correspondiente al autovalor lambda, ¿ya? Entonces vamos agrupando todas las soluciones con un valor de lambda fijo y forman un espacio vectorial. Bueno, observación es que este espacio vectorial también contiene cero. Ya hemos dicho que V no lo llamo un autovector si es igual a cero, pero el autoespacio también contiene cero porque si no, no sería un verdadero espacio vectorial, un subespacio vectorial. ¿Ya? Así que ya, esa pequeña problema con las palabras, pero este es el autoespacio, es el espacio de las soluciones de esta ecuación AB es igual a lambda B. Entonces, por ejemplo, hacemos un ejemplo para un poco acordarnos cómo funciona y verlo en un caso especial, ¿ya? Entonces, considero esta matriz A que es diagonal. Es muy sencilla, ¿ya? Autovalores, ¿cómo puedo ver los autovalores de una matriz diagonal? Es fácil porque acá si imagino de hacer A menos lambda identidad, corresponde a hacer menos X, ponerle menos X en la diagonal y hacer el determinante. Cuando hago el determinante de esto, obtengo el producto de los tres polinomio característico es igual a 1 menos x, esto por 1 menos x el segundo, entonces al cuadrado por 2 menos x, ¿ya? Entonces, las raíces de eso son autovalores, son 1, 1, 2, ¿ya? 1 con multiplicidad, de doble multiplicidad y 2, ¿ya? Entonces, prácticamente en general uno mira una matriz diagonal o mira una matriz triangular donde calcularle el determinante es lo mismo y ve que los autovalores son simplemente las entradas que aparecen en la diagonal, ¿ya? Entonces eso es fácil. Para ver los autoespacios, uno necesita resolver A, V es igual a V para el caso del autovalor 1, lambda igual a 1, y AB es igual a 2B. ¿Ya? Pero acá de nuevo es fácil porque uno ve bueno, es fácil, pero hacémoslo una vez. ¿Ya? Entonces acá se trataría de escribir, si escribo AB es igual a B, lo que explícitamente, suponiendo que B lo escribo del tipo x1, x2, x3, entonces me sale que AB, que sería, es igual a AB, es el vector x1, x2, 2x3. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Porque cuando hago esta línea por el vector v, me queda en vida solo x1 y así siguiendo. ¿Ya? Entonces una matriz diagonal es claro lo que hace a un vector. Multiplica cada componente por la componente correspondiente de la diagonal. Esto es AB. Y necesito que esto sea igual a B. x1, x2, x3.
Entonces lo que obtengo es que 2x3 es igual a x3, que significa que la última coordenada es 0, y las otras dos, nada, me da una identidad verificada automáticamente. ¿Ya? Entonces, el autoespacio correspondiente a lambda igual 1 son todos los vectores del tipo x1, x2, porque puedo elegir cualquiera x1 y x2 y 0. ¿Ya? x1, x2, cualquiera números reales. ¿Ya? Entonces, es un autoespacio de dimensión 2. Y si se fijan, está generado por los primeros dos vectores de mi base. Y puedo hacer el mismo juego con este otro autovalor con esta otra ecuación. Y obtengo x1, x2, 2x3 debe ser igual a 2x1, 2x1, 2x2 y el último 2x3. ¿Ya? Y entonces acá cada una de las primeras dos componentes me sale que debe ser igual a su doble, y esto solo puede valer cuando es igual a 0. Y la tercera componente tengo una tautología, ¿ya? Entonces puede ser cualquier valor para x3. Entonces, el autoespacio de lambda es igual a 2, son los vectores 0, 0, x3 para cualquier elección de x3. ¿Ok? Y acá entonces tengo un autoespacio de dimensión 1. ¿Ok? Y no es una coincidencia que estos autoespacios son bien distintos. Ya se dan cuenta, uno tiene las coordenadas primera y segunda igual a 1, igual a cualquier valor en realidad, y el segundo tiene libertad sobre la tercera componente. Entonces, las componentes están bien separadas de esos dos autoespacios. Y eso no es una coincidencia. ¿Ok? Bueno. Profe, por Sí. el chat tiene una pregunta. Borrámoslo. Dice, Sí. entonces el procedimiento para obtener autovectores es el mismo que se usa para obtener autoespacios. Exactamente, porque en realidad los autoespacios son simplemente colecciones de autovectores, ¿ya? El autoespacio no es nada más que todos los autovectores que corresponden a un dado autovalor. Y este conjunto forma un subespacio vectorial porque está cerrado por operaciones lineales, por combinación lineal. ¿Ya? Ok. Entonces, esto de autoespacios, había algo que ya mencioné, que en realidad para calcular el polinomio característico de una matriz triangular también es lo mismo que para esta matriz diagonal. Uno considera el determinante y lo único que puede aparecer es el producto de los elementos en la diagonal. ¿Ya? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver después también. Profe, disculpe, no sé si ya lo dijo, pero el autovalor, o sea, el autovector que se le asocia a cada autovalor es único. No, el autovector no, porque por ejemplo puede formar un subespacio de dimensión 2, como en este ejemplo. Ya en este caso, todos estos son autovectores correspondientes al autovalor de dimensión 1. ¿Ya? Ya. Entonces, cada vez que hay un autovalor, o sea, que hay una solución no cero de esta ecuación AB es igual a lambda B para lambda fijo, al menos el autoespacio tiene al menos dimensión 1. ¿Ya? Entonces, al menos es toda una línea de vectores todo como una recta de vectores, al menos. Pero puede ser un plano de vectores, o sea, un autoespacio de dimensión 2, o otros subespacios de dimensión más larga. Depende de la forma de mi matriz. Ya. Gracias. Eso. Bueno. Ok, entonces ahora continuamos. Vamos a ver esta otra propiedad, que es como, ya lo observamos un poco, pero ahora vamos a ver qué autovectores
correspondientes a autovalores distintos son independientes, ¿ya? Entonces acá déjenme hacerle un zoom para enfocarnos en eso. Considero acá capa de ellos. Entonces capa autovalores distintos y capa autovectores elegidos uno para cada lambda, ¿ya? ¿Se acuerdan? De nuevo, autovectores deben ser distintos de cero, ¿ya? Entonces no son cualquier elemento del autoespacio porque no puedo tomar el cero, ¿ya? Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, si no son independientes, ¿qué significa que estos de acá, V1, V capa, son independientes? Significa que cualquier combinación lineal no me puede dar el vector 0, excepto si estoy multiplicando por 0 cada vector y sumando, ¿ya? Entonces, suponamos por absurdo, ¿ya? Por absurdo. Suponamos primero por absurdo que haya una combinación lineal, o sea, números multiplicado por los V, CJ que multiplica VJ, y que esto me dé sumado, me dé 0, el vector 0. Bueno, en particular puedo suponer que son todos no 0 estos CJ. Suponemos que los que son iguales a 0 lo elimino y me quedan todos no 0, ¿ya? Bueno, ahora lo que puedo hacer es multiplicar por A. Aplicar A, ¿ya? Entonces acá aplico A al vector 0. Dado que A es lineal, me da que A multiplicado por el vector 0 es 0. ¿Ya? Entonces acá tengo 0. Y acá, cada vez que multiplico A por VJ, me da lambda J VJ, ¿ya? El correspondiente valor propio por VJ, ¿ya? Entonces, acá VJ se transforma en lambda J VJ y el número C, bueno, se puede intercambiar con la operación de aplicar A porque es una operación lineal, ¿ya? Entonces, si multiplico antes o después de aplicar A, me da lo mismo, ¿ya? Entonces, al final, aplicando A en al lado izquierdo de la igualdad precedente, obtengo esta otra suma, ¿ya? Cada término se multiplica por su autovalor. ¿Ok? Y ahora, otra cosa que puedo hacer, multiplicar por lambda 1, por ejemplo. Cualquiera de los autovalores por lambda 1. Y acá me daría, bueno, si multiplico 0 por lambda 1 me da 0. Y si multiplico la otra, la suma por lambda 1, puedo escribirlo como lambda 1 CJ VJ, ¿ya? Suma de, bueno, lambda 1, que es un factor común para todos, por CJ por VJ. Y después hago la sustracción. Subtraigo uno de la otra y obtengo esto, ¿ya? Puedo poner en factor lambda 1 menos lambda J, que me multiplica los términos sumados. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué gané con eso? Bueno, gané que ahí el primer término para J es igual a 1, el primer término ahora es 0, ¿ya? Así que si antes tenía una combinación lineal con un dado número de elementos no 0, ahora tengo una combinación lineal que se anula con un elemento menos no 0. O sea, acá hay todos excepto un término, excepto el primer término. Primer término son no 0. Así que hay uno menos. Y uno podría hacerlo al revés. O sea, continuar así hasta tener... cada vez puedo continuar y borrar un término de mi relación lineal. Y al final llegar que debe existir una combinación lineal de un solo de estos vectores que es igual a 0. Pero esto significa que este vector mismo era igual a 0. Si hay como un coeficiente no 0 por un vector que es igual a 0, el vector debe ser igual a 0, ¿ya?
y contradice el facto que es un autovector, porque los autovectores son distintos de 0. ¿Ya? Bueno, esto es la manera de hacerlo como tipo razonamiento un poco al revés, pero para traducirlo, o puedo decir en alternativa, puedo describir un razonamiento por inducción, ¿ya? Sobre kappa, que sería el número de autovectores que estoy considerando en mi proposición, ¿ya? Entonces, si tengo kappa es igual a 1, bueno, dado que un autovector es distinto de 0, es una unupla independiente, ¿ya? Entonces, el caso base de la inducción, que si tengo un autovector, esto es linealmente independiente. ¿Qué significa? Significa que es un vector no cero. Y entonces, si lo para que multiplicado por un escalar me dé 0, debe ser 0 y es una contradicción. Así que un solo autovector es linealmente independiente. Y después puedo decir, bueno, ahora si sé que cada enupla de autovectores es linealmente independiente, entonces si cada n-1, colección de n-1 vectores es independiente, o sea, una n-1 upla de vectores es independiente, entonces cada enupla es independiente. Y esto lo hago de nuevo con la parte de razonamiento que estaba arriba, ¿ya? Entonces, si tengo mi combinación lineal, ahora aplico la matriz y multiplico por uno de los autovalores. Después hago la subtracción y obtengo una combinación lineal con menos términos que me daba 0. Y ahora todos esos términos, todos los CJ deben ser 0 porque por mi hipótesis inductiva, ¿ya? Entonces puedo transformarlo en un razonamiento por inducción. Eso es como, ahora no lo dije en detalle, pero piénsenlo como ejercicio, ¿ya? Como para ver si pueden manipular el razonamiento y transformarlo en una prueba por inducción. Ok. Entonces acá, eso. Y ahora si sé eso, un caso particular es que A tenga n valores propios distintos, que kappa de la proposición sea igual a n. En este caso, ¿qué significa? Tengo n autovectores independientes. Y esto significa, dado que el máximo número de vectores independientes que puedo tener es igual a la dimensión de mi espacio, esa es una de las definiciones de dimensión, y en particular obtengo que si hay n vectores propios independientes, estos forman una base, ¿ya? Entonces hay una base de autovectores, ¿ya? Entonces los vectores propios corresponden. Si tengo n valores propios distintos, entonces los vectores propios correspondientes forman una base, ¿ok? Y entonces esta es una base de autovectores. Y es lindo tener una base de autovectores porque en esta base el A tiene matriz diagonal, ¿ya? Ponemos una base y esto lo dice la proposición 2. Entonces, si tengo un operador lineal y puede ser porque haya n valores propios distintos o por otra razón, pero si sé que hay una base de vectores propios V1, Vn, entonces respecto a esta base, la matriz que representa F es diagonal, ¿ya? Y puede ser que haya una base de vectores propios porque hay n valores propios distintos o por otra razón, ya como en el ejercicio que hemos visto antes. Si se fijan en el ejercicio, ahora voy un poco arriba, esta matriz es diagonal y la base en la cual estoy mirando es la base, digamos, dada por E1, E2, E3, es una base de vectores propios, ¿ya? Porque
A por E1 es igual a E1, A por E2 es igual a E2, y A por E3 es igual a 2 veces E3. ¿Ya? Entonces hay una base de vectores propios y no hay 3 valores propios independientes, hay solo 2. Así que la proposición 1 me da solo una dirección, una digamos, aplicación, una deducción, pero no es que la única manera de tener una base de autovectores sea aplicando esta proposición. Me da un subcaso de todas las posibilidades. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a ver esto. ¿Por qué siempre si hay una base de vectores propios sale que la matriz que representa mi operador en esta base es diagonal? Bueno, es fácil porque en realidad es más una verificación que una demostración. Porque lo que sé es que mi operador, cuando lo aplico a cualquiera de mis vectores, me da lambda veces el vector. ¿Ya? Pero que ahora uno se debe acordar simplemente lo que es la matriz que representa un operador respecto a una base. ¿Ya? La matriz, si digo que la matriz A es la que representa mi operador, entonces esta matriz, ¿cómo la puedo encontrar? Bueno, las componentes I, J son las coordenadas de f de vi según el vector de la base número j. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, A1j es igual a lambda 1 v, perdón, A1j es igual a componente de f de v1, ¿ya? Pero f de v1 sería lambda 1 v1 a lo largo según vj, ¿ya? Pero si se fijan, acá ya tengo la expresión en mi base. La expresión tiene coeficiente 1 según v1 y 0 según todos los otros, ¿ya? Entonces, la columna número 1 de mi matriz está dada por lambda 1 y después solo ceros, ¿ya? Y la columna número 2 está dada por lambda 2, que puede ser igual o distinto a lambda 1. El autovalor correspondiente al segundo vector propio. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, el A tiene una forma diagonal con... Acá hay los autovalores posiblemente repetidos. Autovalores posiblemente repetidos correspondiente a V1, Vn. ¿Ya? Entonces, la matriz en práctica es una matriz diagonal y dado que F envía cada uno de los vectores de la base en su múltiplo por lambda, entonces en la diagonal tengo estos múltiplos y los otros centrados son 0, porque esta es una expresión de F de V capa según la base. ¿Okay? Es tan sencillo que puede que confunda, pero es muy sencilla la cosa, ¿ya? Es simplemente acordarse cómo funciona la expresión en matriz. Ok. Bueno, y entonces dado esta proposición, transformo la propiedad que evidenciada, la transformo en una definición. ¿Ya? Entonces, un operador, o puede ser que sea un operador dado por multiplicar por una matriz, pero más generalmente cualquier operador es diagonalizable si hay una base respecto a la cual el operador está representado por una matriz diagonal, ¿ya? O si no, respecto a la cual mi matriz se transforma en una matriz diagonal, ¿ya? ¿Se acuerda? Si A
si mi operador es un operador que ya lo escribo en una base canónica, digamos, una base de Rn, que sería un espacio vectorial con una base canónica. Entonces, donde digo que este operador AX es A aplicado a X es igual a la matriz A multiplicada por X. Y entonces, en otra base, tengo, como hemos visto en la clase precedente, era, o hace 2 clases, no me acuerdo, pero en una de las 2 clases precedentes, hemos visto que en otra base, si el cambio de base es la matriz C, de cambio base, entonces la nueva matriz o sea, cambiando coordenadas, miro en las nuevas coordenadas la misma operación, es B, que era igual a C a la menos 1 a C. ¿Ya? Y esto uno se imaginaba teniendo bien ordenado en qué base estoy y cuál es la operación que estoy mirando respecto a qué base. Y sabiendo que C es lo que me cambia base, uno puede deducir directamente esta fórmula. ¿Ya? Entonces, uno dice que una matriz es diagonalizable si existe una matriz C tal que esta cosa es diagonal. ¿Ya? Entonces, A matriz n por n es diagonalizable si existe C invertible tal que C a la menos 1 a C es diagonal. ¿Ok? Eso en términos de matrices, ¿ya? A causa de esta fórmula de cambio de base. ¿Ya? Entonces, el facto de ser diagonalizable, ¿qué nos dice sobre un operador? Nos dice que es bien sencillo, porque si mi operador antes no sabía bien lo que hacía, ahora tengo unas direcciones que sé que mi coordenada 1 la dilata, mi coordenada 2 la dilata de otro factor, y cualquier elemento del espacio sé dónde se va simplemente porque multiplico todas sus coordenadas por sus factores correspondientes, ¿ya? Entonces es mucho más sencillo comprender este operador respecto a esta base que respecto a una base donde las operaciones sobre las coordenadas serán más complicadas, ¿ya? Entonces a eso ayuda la diagonalización, para simplificar un poco, ordenar nuestra comprensión de una dada operación lineal. Ya. Ok. Entonces, ya, esto ya lo había dicho en la precedente. El segundo facto es que esta matriz C, esta observación, ver página precedente. Ok, pero para la segunda observación hay un punto que me gustaba enfatizar respecto a la clase precedente, es que esta matriz de cambio de base, si tengo una matriz A, entonces no considero cualquier operador, sino que tengo un operador dado por multiplicación por matriz de un vector columna, ¿ya? Entonces, en este caso, el cambio de base tiene una buena interpretación porque sus columnas, las columnas de la matriz C son verdaderamente los autovectores correspondientes a mi matriz precedente, ¿ya? Entonces, si yo acá miro lo que corresponde a esto, cuando miro A por C y miro su A por C columna, no sé, I,
¿A qué corresponde esto? Bueno, cuando hago el producto de A por mi matriz C, que la considero por columnas, significa que hago todas las líneas de A por la columna, no sé, por la columna I de la matriz C. Entonces, AC columna I es igual a que multiplica CI, la columna I del C. ¿Ok? Y ahora si supongo que A por CI es igual a lambda I por CI, para todos los I, entonces puedo también escribir esto de esta otra forma, que A por C es igual a la matriz con lambda 1, lambda n en la diagonal, que me multiplica C, ¿ya? Porque esto tiene por columna I es igual a CI, y esto también, porque ¿qué hago? Hago esta línea por las... sí, hago esta línea por las columnas del C, la segunda línea por las columnas del C, y entonces en total me da que es las columna I es igual a CI también, ¿ya? Y entonces obtengo de nuevo como otra, digamos, traducción de mi facto que los CI son autovectores. Y entonces esto lo puedo escribir también como C a la menos 1 AC es igual a esta matriz diagonal. ¿Ok? Entonces, y todos los pasos de ese razonamiento valen también al revés. Son implicaciones en una dirección y en la otra. ¿ya? Entonces, con estas ideas uno llega a ver que ¿cuál es la matriz de diagonalización de una dada matriz? Es la matriz que tiene por columnas sus autovectores. ¿ya? Entonces, proposición me dice, hay una base de autovectores, entonces es diagonalizable. Y además esta observación me dice que si el operador era una matriz, bueno, la matriz de diagonalización está dada por los autovectores. Tiene por columna los autovectores. ¿Okay? Entonces, ya, acá uno puede directamente, si sé resolver el sistema para autovectores, puedo directamente diagonalizar mi matriz, o por lo menos directamente escribir la matriz de diagonalización. Y después hacer esta operación, en realidad, uno no necesita hacerla porque ya sé, si sé que resolví mi ecuación de autovectores de acá, ya sé los valores lambda kappa, ¿ya? Entonces, directamente sé cuál es la forma diagonal de mi matriz, que es esta. ¿Ya? Esto es... entonces, eso. Tiene harta conexión con diagonalizabilidad, esta propiedad de encontrar autovectores y autovalores. Bueno, y después acá hay esta observación que hay también que tener en cuenta, es que he dicho que acá estos deben ser autovectores de mi matriz, pero antes, justo la página precedente, hemos visto que hay todos unos autoespacios de autovectores de mi matriz, ¿ya? Así que cada columna de esta matriz puedo multiplicarla por un múltiplo, o si es que estoy en un autoespacio, puedo dar una rotación, hacer más operaciones, pero las columnas de la matriz que me diagonaliza otra matriz no son para nada únicos, ¿ya? No hay una única matriz C que hace esto, ¿ya? Entonces el C a la menos 1 que está a la izquierda y el C a la derecha pueden hacer sus cancelaciones y digamos, interactuar entre sí para que con varias matrices C me valga la misma fórmula. ¿Ya? Entonces esta fórmula de acá puede valer para todo un conjunto muy largo de matrices C posibles, ¿ya? Pero cada una tiene por columnas los autovectores de A, en cada caso, una base de autovectores de A. Ok.
Ya. Ahora, otro facto, ya hemos visto antes que el polinomio característico, todo esto de diagonalización, ¿cómo se ve con qué pasa con el polinomio característico? Otra observación. Bueno, el polinomio característico en realidad no depende de la base, ¿ya? Es razonable porque si yo me imagino lo que hace mi matriz dilata unas direcciones, ahora cambio base, ¿qué hace? ¿Cambia su operación? No, la misma dirección es continua a dilatarla de la misma manera, solo que cambié mis coordenadas y mi punto de vista sobre la matriz, ¿ya? Y entonces, si el polinomio característico me detecta estos números, debería no cambiar cuando cambio coordenadas. Y esto pasa en realidad. Entonces, acá tengo la matriz A y acá tengo la matriz A en otra base, con cambio de base C. ¿Ya? Entonces, esto... Y necesito ver que son igual, que el polinomio característico, que sería el polinomio característico de C a la menos 1 a C, es igual al polinomio característico de la matriz A. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo reescribir esto? De esta forma. C a la menos 1, bueno, C a la menos 1 a C lo dejo como estaba. Y acá la identidad la puedo escribir también como C a la menos 1 por C. ¿Ya? C a la menos 1 por C es la identidad. O también puedo escribirlo como C a la menos 1 por la identidad por C. Porque multiplicar por la identidad siempre se puede y no cambia el resultado. ¿Ya? Y ahora también lo puedo escribir como C a la menos 1. Acá hay una multiplicación por C a la menos 1 a la izquierda. Y la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿se acuerdan? Eso nunca me digan que sea conmutativa. Pero es distributiva, ¿ya? Entonces, para matrices vale que A que multiplica X más Y es igual a X más AY, ¿ya? Esto es una, digamos, ¿por qué vale esto? Porque la multiplicación líneas por columnas es una operación lineal, ¿ya? En particular es un tipo de operación lineal, ¿no? Entonces acá puedo hacer esto, poner en común el C que está a la izquierda, el C a la menos 1 que está a la izquierda, y poner en común el C que está a la derecha. ¿Ok? Entonces me da, esto es C a la menos 1 por A menos X identidad por C. ¿Ok? Y después se acuerdan en una clase pasada, clase 4 creo, que determinante de C a la menos 1 por una matriz por C es igual a determinante de X. ¿Ya? Esto sigue ocupar que determinante de A, B es igual a determinante de A por determinante de B. Ya fórmula de producto de determinante, la aplico acá y se cancela el determinante de estas dos y me da igual al determinante de X. ¿Ya? Entonces, el determinante de C a la menos 1 a menos XY C es igual al determinante de A menos XY. ¿Ya? Son todas operaciones que, bueno, después de verla un par de veces, te parecen naturales, pero es bien habituarse a estas propiedades de determinante. ¿Ya? Ok. Entonces, el polinomio característico, si miro la matriz en otra base o antes de mirarla en otra base, da el mismo polinomio, lo que es bueno. Eso puede a veces ayudar para calcular, si conozco más de mi matriz, calcular más rápido el polinomio característico, porque la veo en una base donde se ve más sencilla. Ok, esto es todo lo que observaciones sobre diagonalización. ¿Ya? Y ahora finalmente pasamos a ver multiplicidades de valores propios. ¿Ya? Y entonces hay dos nociones. ¿Ya? La primera es la multiplicidad algébrica y la segunda la multiplicidad geométrica. ¿Ya? Algébrica significa que cada lambda
es una raíz del polinomio característico. Y si el polinomio característico PAX es igual a x menos lambda, no, al contrario, aparece lambda menos x a una potencia por un otro polinomio y sin factores de lambda menos x. Entonces, si acá esta es la máxima potencia que puedo juntar de factores lambda menos x, este m se llama la multiplicidad algébrica del polinomio. ¿Ya? Su multiplicidad como raíz del polinomio característico. Si me sale al cuadrado, es que tiene multiplicidad algébrica 2. Y así siguiendo. Y la otra noción de multiplicidad es la multiplicidad geométrica. Geométrica que es, bueno, tengo un espacio propio asociado y miro su dimensión. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, tenía mi matriz de antes, 1, 1, 2. Bueno, acá es el espacio correspondiente al vector propio, al valor propio 1, es de dimensión 2. ¿Ya? Dimensión de multiplicidad geométrica de lambda es igual a 1 es m geométrica igual a 2. Ya acá sería multiplicidad algébrica, MA, no sé. MA, MG. Ok, entonces hay dos multiplicidades. Y lo que sabemos, que vamos a demostrar, es que la algébrica es siempre más larga que la geométrica. ¿Ya? La multiplicidad algébrica es siempre más larga que la multiplicidad geométrica. Y acá, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque no sé si me queda tiempo para verlo en detalle. Acá le doy la idea de cómo funciona y si queda tiempo al final de la clase habrá la demostración más larga, completa. Entonces, las ideas son tres, ¿ya? La primera es esto que ya vimos, que es que el polinomio característico no cambia si cambio la base, ¿ya? Entonces puedo siempre cambiar, si tengo mis autoespacios, si tengo una base que me conviene más, puedo siempre cambiar base y no cambiar la multiplicidad algébrica porque no cambia el polinomio característico. Entonces, acá puedo decir MA no depende de la base. ¿Ya? Consecuencia es que MA no depende de la base. Después, el segundo punto es mirar si tengo un espacio propio de dimensión lambda, ¿ya? O sea, de lambda de una dada dimensión. Espacio propio de un autovalor lambda de una dada dimensión. Bueno, con eso, ¿qué puedo deducir sobre el polinomio característico? ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es tomar una base, ¿ok? Base de E lambda y después completar a una base de todo el espacio. Y entonces, mi matriz aplicada a los vectores de la base de E lambda, la matriz de mi operador, estos vectores lo envían en su, digamos, lo que yo sé es que envía cada vector es igual a un múltiplo de sí mismo y las coordenadas respecto al resto de la base son 0, ¿ya? Entonces esto es por la misma, digamos, el mismo razonamiento que cuando vimos que había un operador diagonal, una matriz diagonal para un dado operador, porque miro las coordenadas respecto a esta base que obtengo, una base donde los primeros vectores son una base del autoespacio. Bueno, y después los elementos que no son, que ocupé para completar la base, estos son otros, no sé qué vectores son, pongo una estrella arriba y una matriz cuadrada abajo, ¿ya? Solo para describir la forma de esta matriz, ¿ya? Entonces la matriz asociada tiene
un cuadradito que es una matriz diagonal y un cuadradito que no sé nada sobre él y otras entradas que no sé nada sobre ellas, ¿ya? Pero sobre este tipo de matriz con esta estructura con un 0 acá, ¿ya? Y acá dos matrices cuadradas, de estas puedo encontrar, aplicando la mega fórmula, y de hecho todas las demostraciones hay mucho de énfasis en calcular determinantes, puedo ver que el determinante de matrices con un cuadrado acá y acá ceros, es igual al producto de estos dos determinantes, ¿ya? Porque si se fijan, en realidad, cuando miro mis permutaciones, habrá que elegir líneas y columnas con coeficientes no cero para la para las líneas correspondientes a 1 y bueno, no voy a entrar en detalle, pero se puede seguir con un razonamiento sobre cuáles permutaciones me dan no cero en la mega fórmula, que está al final de la clase, ¿ya? Pero si ahora sé que vale esta digamos, estructura del determinante, entonces puedo aplicarlo cuando calculo mi polinomio característico, ¿ya? Y entonces, como ven, lo que está acá, esta estrellita, estos vectores en el agujero arriba a izquierda, estas entradas en el agujero arriba a la derecha, perdón, no importan, ¿ya? Entonces, cuando hago mi determinante, me da el determinante de esta matriz diagonal por el determinante de B menos lambda I, de la parte que había llamado B acá en la descomposición de la matriz A, de la matriz de F. ¿Ya? Entonces, acá tengo, si hay una matriz diagonal, entonces, ¿cómo sale el determinante de lambda menos X, todos iguales en una diagonal, lambda menos X? Bueno, esto es igual a lambda menos X a una potencia m, con m es igual a la dimensión de la matriz. ¿Ya? Porque uno podría por linealidad sacar esto, ponerlo afuera, lambda menos X. Acá escribir 1 y los otros dejarlos iguales a lambda menos X, ¿ya? Y continuar así hasta poner solo unos en la diagonal y tener un determinante igual a 1 y después tener un dado número de factores afuera igual a las dimensiones de la matriz, ¿ya? Entonces, en el final obtengo esto, que en esta base esto es igual al polinomio característico de la matriz A más larga, de la matriz como correspondiente a F, que es más larga, esto sería A. Pero por otro lado, tiene al menos dimensión de lambda, factores de lambda menos X. Así que puede que el PB tenga más factores, puede que haya otros factores de lambda menos X en la fórmula de PB, pero no me importa, por lo menos hay este número, ¿ya? Y entonces, dado que esta dimensión, esto es la multiplicidad geométrica de lambda, obtengo que la multiplicidad geométrica es más pequeña o igual a la multiplicidad algébrica. Esta es un poco la idea, ¿ya? Y después, especialmente este punto C, hay que hacer más detalle para verlo bien, ¿ya? Pero eso lo dejo como un poco facultativo. ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos este punto. Y, a ver, acá sería lo que más que quería ver ahora es el punto es que esta proposición 4, quiero ver que si tengo autovalores distintos, sus autoespacios asociados son en suma directa, ¿ya? Entonces, hasta ahora hemos visto que si tengo un autovector para cada autovalor, estos son independientes. Y como que es casi lo mismo decir que esta proposición 4 que es un poco más fuerte, ¿ya? Pero para ver que es casi lo mismo, necesitamos acordarnos lo que es suma directa. ¿Qué significa suma directa? Entonces, esto
deben conocerlo un poco, pero quiero estar seguro que nos acordamos bien. Entonces, uno habla de suma directa de subespacios vectoriales de un dado espacio, ¿ya? Entonces, subespacios vectoriales significa subconjuntos y además que aplicando operaciones lineales no salgo del dado de un subespacio, ¿ya? El subespacio está cerrado por las operaciones de espacio vectorial. Entonces, en particular, es un otro espacio vectorial más chico en el interior de un espacio vectorial ambiente. Entonces, funciona todo. Ok, entonces, después puedo sumar conjuntos, ¿ya? Si estos conjuntos W1, WK, los quiero sumarlos, puedo definir esto tomando todas las posibles sumas de elementos, W1 pequeño hasta WK pequeño, donde W1 es cualquier elemento de W1, así siguiendo, hasta WK sea cualquier elemento de WK largo, ¿ya? Entonces tomo un elemento de cada uno, lo sumo, y todas las sumas posibles me forman la suma de estos subespacios, ¿ya? El subespacio suma. ¿Ok? Ahora, para esto lo puedo hacer siempre, pero en unos casos sale que esta suma es un poco más fuerte que solo tomar una suma del subespacio porque hay una especie de independencia entre los WK, entre los espacios vectoriales WK. Y esta independencia la puedo describir en tres maneras, enunciados equivalentes. Primero, me dice que cualquier elemento del espacio definido arriba, suma, yo tome, hay unicidad de las coordenadas, ¿ya? Entonces, puedo encontrar de una sola manera elementos en mis espacios que expresan este W, ¿ya? Como suma. Entonces, por ejemplo, un caso particular de esto es que cada uno de los WK era de dimensión 1 que formaban una base del W, que había vectores que formaban una base. Pero esto es un poco más general, un poco generaliza el concepto de base para el caso de subespacios en un sentido. Y entonces, unicidad de coordenadas, esto es el enunciado primero. Segundo enunciado es que hay una sola manera de describir el vector 0, ¿ya? Entonces me dice lo siguiente, si tomo vectores en todos esos subespacios cuya suma es 0, esto solo puede pasar cuando cada uno de los vectores es 0, ¿ya? Entonces es un poco la misma cosa que decir, no hay combinación lineal que se anule, excepto si todos los coeficientes son 0 en el caso de una base. Pero acá es para subespacio. Y el tercer resultado, digamos, manera de describirlo, es que si suponemos que tengo una base de cada uno de los de los espacios W1, WK, ¿ya? Entonces tomo una base del primero, una base del segundo, y así siguiendo. Todos estos vectores que estoy coleccionando, unión de todas estas bases, me dan una base del espacio ambiente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ejemplos, ejemplo y no ejemplo. Ejemplo puede ser que en R3 tomo un plano que pasa por el origen, y esto es un subespacio, W1, y después tomo una recta que me forma siempre pasando por el origen, que me da un segundo subespacio, ¿ok? Entonces acá pasa que cualquier vector tiene una especie tiene sus coordenadas, una que es un elemento del plano de base y la otra que es un punto en la recta, ¿ya? Y hay una sola manera de expresar un vector como suma de un elemento en este plano y un elemento en esta recta, ¿ya? Esto es un ejemplo. Y un no ejemplo, bueno, uno puede tomar, lo que se me ocurre primero es tomar el caso de dos planos, ¿ya? Que pasan por el origen. Esto lo llamo W2 y esto lo llamo W1, ¿ya? Entonces, ahora W2 más W1
es igual a todo R3, ¿ya? Cualquier elemento de R3 es suma de estos dos, pero no lo es de manera única, ¿ya? Porque, ¿cómo puedo decir? Acá... si en el ejemplo precedente este punto lo expresaba con coordenadas en esta recta y en este plano, después puedo encontrar otra recta que pertenece al plano W2, donde me vale la misma unicidad de coordenadas, ¿ya? Entonces tengo una manera de expresar este punto inicial como un punto de la primera recta más un punto de W1 o un punto de la segunda recta más un punto de W1. Y entonces, dado que las dos rectas están en W2, hay dos maneras de expresar el mismo punto del espacio ambiente como suma de elementos de W2 y W1. ¿Ya? Eso no sé si es la demostración más sencilla, pero esto no es suma directa. ¿Ya? Y un otro caso aún más de género, digamos, un poco más de género, es de tomar en R3 el W1 es igual a esto, como antes, y después tomo como W2 un subespacio de W1, ¿ya? Entonces esto no me cubre todo el espacio ambiente y además la suma de W2 más W1 es igual a W1, ¿ya? Entonces como digamos el espacio suma es solo W1, pero ahora un elemento de W1 lo puedo expresar como sí mismo más 0 del espacio W2 o un elemento de W2 más otro elemento de W1. Así que, de nuevo, no hay unicidad. Y el espacio suma es más pequeño, pero eso no importa. ¿Ok? Bueno. Y lo último, la notación. ¿Ya? La notación es que si están en suma directa, para indicarlo, hago un circulito cerca de cada signo más. ¿Ya? El signo más... y en LaTeX esto se escribe dot... No me acuerdo. No me acuerdo. Ok. Bueno, entonces esa es la notación. Y entonces ahora puedo decir que si lambda 1, lambda kappa son autovalores distintos, entonces sus autoespacios asociados están en suma directa. ¿Por qué? Bueno, lo que se me ocurre es este punto 2, porque ya hemos visto que si tomo vectores propios con autovalores distintos, estos no pueden tener una combinación lineal que me dé 0 sin que todos los coeficientes sean 0. Entonces significa que no hay otra manera, aparte de solo poniendo coeficientes ceros, de expresar 0 como suma de elementos de sus autoespacios. ¿Ya? Y entonces este es el punto 2 de la parte de repaso, más la proposición, ¿cuál era? La proposición que decía que autovectores correspondientes a autovalores distintos son independientes, ¿ya? Entonces la proposición 1. Entonces acá más proposición 1 de arriba. ¿Ok? Entonces autoespacios distintos están en suma directa. Y ahora tenemos esta descripción con una doble implicación del factor de ser diagonalizable. ¿Ya? Entonces, forma equivalente de ver que mi operador tiene esta estructura muy sencilla. Entonces, primero, es equivalente que mi operador sea diagonalizable o que todo el espacio ambiente es suma directa de autoespacios de F, o que la suma de las multiplicidades geométricas de los autovalores es igual a n. ¿Ok? Ok, entonces acá una observación. Bueno, no, perdón. Suma de las multiplicidades geométricas de autovalores de F es igual a n. ¿Ya? Entonces, observación premisa es que antes de demostrar todas estas, que todos estos A, B y C se implican,
son equivalentes, entonces digamos que ya sabemos que los autoespacios están en suma directa, ¿ya? Por el punto 4, la proposición 4, ¿ya? Los autoespacios de cualquier operador, diagonalizable o no, son en suma directa. Así que lo único que falta para, por ejemplo, en el punto B, lo que falta es saber que esta suma directa es todo el espacio ambiente, el espacio donde opera mi operador. ¿Okay? No siempre vale que E es igual a todo el espacio. Pero ahora demostramos que A es igual a B. A implica B, perdón. No, A es equivalente. Vamos a demostrar así que A implica demostraremos esto, que A implica B, B implica C y C implica A. ¿Ya? Y así que siguiendo estas implicaciones, cada uno implica cada otro porque está conectado el grafo directo. Eso no. Porque si quiero demostrar que A implica C, bueno, sé que C implica A en esta dirección, A implica C porque implicando B y B implicando C, entonces A implica C en particular. ¿Ya? Entonces, si sé esto, es la misma cosa que saber todas las dobles implicaciones, ¿no? Es equivalente a demostrar esto, pero es un poco más eficaz desde el punto de vista de espacio ocupado. Ya, entonces ahora demostramos que A implica B. A, ¿qué me dice? Que es diagonalizable, ¿ya? Entonces hay una base de B en la cual F tiene matriz diagonal. Entonces hay una base de autovectores con autovalores lambda 1 y lambda k. Bueno, esta base de autovectores puedo unificar los autovectores que están en el espacio, en el autoespacio de cada autovalor separadamente, y me dice que las bases de los autoespacios, cuando considero ya, ahora voy a parar, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, continuamos con eso la próxima vez, ¿ya? Entonces, acá sería el exit ticket. Y lo voy a... voy a dejarlo en la página. Form exit ticket, publicar. ¿Ya? Entonces, en el exit ticket lo que ven es que primero observar que digamos, convencerse que A tiene autovalor decimos así, que el facto que A sea un múltiplo de la identidad es lo mismo que decir que A tiene autovalor lambda con multiplicidad geométrica igual al máximo, a n. ¿Ya? Entonces ese es el primer punto del exit ticket. El segundo, que si A tiene matriz triangular, es un poco lo he ya descrito un poco durante la clase, pero es bueno que escriban ustedes por qué vale esto, ¿ya? Que si A tiene un autovalor lambda con multiplicidad algébrica, que si A es una matriz triangular así, entonces A tiene autovalor lambda con multiplicidad algébrica n, ¿ya? Y estas dos observaciones después uno lo puede juntar con el facto que esta matriz 2 por 2 tiene multiplicidad geométrica, el autovalor, único autovalor es lambda, y lambda tiene multiplicidad geométrica 1, ¿ya? O sea, cuando uno intenta encontrar los autovalores asociados, obtiene solo un espacio de soluciones de dimensión 1,
¿ya? Tiene solo que todos los vectores propios son múltiplos de un vector solamente. Y no hay dos grados de libertad, dos parámetros en el sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué? El punto 3 sigue un poco de los puntos precedentes, ¿ya? Si no es necesario hacer la cuenta, uno puede mirar 1 o 2, ¿ya? Entonces, a veces la multiplicidad algébrica es estrictamente menor a la multiplicidad geométrica. Eso es el punto. Que no siempre, no es que hay, hemos visto un caso donde hay igualdad porque hay una matriz diagonal con varios números en la diagonal. Y ahí hay siempre igualdad entre algébrica y geométrica, pero acá no. Ese es un caso donde no. ¿Ok? Ya, entonces eso. Perdón por pasarme el tiempo, ya no me había dado cuenta. Parecía, no sé, siempre. Ok. Bueno, gracias y ya, entonces nos vemos en la próxima, en el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao.